RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra audiencia nacional que nos ven y escuchan en la multiplataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy, sábado 28 de septiembre del 2024, presentamos nuestra edición 386 de Perú 2030. También nuestro programa se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Lima y el país está en grave situación. La delincuencia ha escalado de manera vertiginosa hasta poner en estado de emergencia nacional, y no nos referimos a las declaraciones de estado de emergencia del gobierno. La delincuencia se ha desbordado y la policía y el Ministerio del Interior muestran su incapacidad y falta de ideas para enfrentar esta situación. Los efectos en la economía se dejan sentir. Transportistas, microempresarios, pequeña empresa son los más afectados. No estamos frente a la delincuencia común. Esta es una delincuencia especial. Las normas políticas, prácticas que tradicionalmente se usaban para enfrentar esta situación ya no sirven. La urgencia dice que hay que cambiar la estrategia para enfrentar la nueva situación. Las declaraciones de emergencia y sacar al ejército en las calles han sido un fracaso total. Los penales son hoy las oficinas con internet donde despacha el crimen organizado. Y el INPE, muy bien, gracias. Hasta los jueces y fiscales son presas de la extorsión para liberar a los delincuentes que entran y salen como Pedro en su casa de las cárceles. El mercado negro de armas es hoy un próspero negocio y los proveedores, según todas las informaciones periodísticas, son el Ejército y la Policía Nacional del Perú. Están sin control, no hay responsables y nadie sabe qué pasó. Si hiciéramos un inventario del armamento perdido, entre comillas, encontraremos la explicación por qué están tan abastecidos los delincuentes. Luego del paro de protesta que paralizó Lima y la visita al Parlamento de los dirigentes de los transportistas, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha anunciado que en el Pleno del Parlamento se va a votar este jueves 3, ¿no?, esta ley sobre el terrorismo urbano, ¿no? El dictamen acumula realmente más de 20 proyectos de ley y además la presidenta de la República anunció que va a presentar también un nuevo proyecto al Congreso, ¿no? Vamos a ver, no tenemos conocimiento aún del dictamen, sabemos que el dictamen ha sido aprobado por la Comisión de Justicia y que está listo para su debate en el Pleno. Vamos a analizar qué dice este dictamen para ver si efectivamente no es lo que pensamos que debería ser o es una norma más que no va a causar ningún efecto mayor. El Consejo de Ministros esta semana declaró de emergencia 14 distritos, ¿no? En primero fueron 12, ahora son 14, ¿no? Y también el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en labores de vigilancia e interdicción, no delincuencia, según dicen. ¿Alguien le cree? ¿No? Esta es la gran solución. También dijo que va a formar un grupo especial
¿no?, de la Policía Nacional con la misión de combatir las extorsiones, ¿no es cierto?, y el sicariato. Va a contar, dice el ministro del Interior, con 100 agentes desplegados a escala nacional. 100 agentes. Si lo dividimos entre los 24 departamentos del Callao, más o menos da 4 efectivos por departamento. Este es un chiste de mal gusto del señor ministro del Interior. Además ha dicho que si no resulta su plan, va a dar un paso a costado. Ya sabemos lo que se viene entonces. Para conversar sobre este tema tan importante, estamos hoy en nuestra mesa central con la presencia de Manolo Bernales Alvarado. Buenos días, Manolo. Muy buenos días, Franz. Mucho gusto nuevamente de acompañarte en estas sesiones públicas. Y vamos también a contar dentro de poco con Ricardo Vázquez, que esperamos que se incorpore a nuestro panel central para analizar, como siempre lo hacemos, cuando hay un problema nacional que requiere un análisis fino de cuál es la situación, pues nuestro panel central con Manuel Bernales y Ricardo Vázquez, pues le damos a fondo para ver qué es lo que está pasando. También, antes de empezar con nuestra meta central, vamos con las novedades que nos trae el número 187, Seminario Político y Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este último número, que aparece en los martes, es Fujimorismo sin Fujimori, y como subtítulo, ¿a quién favorece la declinación de Añaños y de Soto? Y además trae interesantes artículos de análisis político. Manolo, pues Añaños, que se había registrado en Perú 2030, perdón, en Perú Moderno, ¿no?, el partido nuevo de un empresario textil, ¿no?, ya no está, ya renunció, con lo cual, obviamente, ya quedó fuera de juego porque, como ustedes saben, amigos, para poder participar en las elecciones generales, el plazo ya venció el 12 de julio pasado. O sea, quedó fuera. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestra mesa central de hoy día, Emergencia y Paro Nacional de Transporte en Lima. Ya retornamos con Perú 2030. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú
Tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo. Pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Sigamos con Perú 2030. Bien amigos, continuamos con Perú 2030. Hoy día tenemos un programa especial dedicado a analizar la grave situación que vive el país por la escalada delincuencial de las extorsiones y el sicariato que ha puesto en vilo al país. Para conversar sobre este tema tenemos nuestra mesa central con Manuel Bernales Alvarado, sociólogo, analista político y que conduce el magnífico programa aquí en RCR de Geopolítica, y también con Ricardo Vázquez, abogado y analista político. Bueno, la primera pregunta obviamente es ¿qué está pasando en el país? ¿Por qué estamos frente a esta grave situación que ya no es un problema solo de inseguridad ciudadana, sino que este fenómeno en los últimos tiempos ya está golpeando directamente la economía del país? Vamos a una primera rueda, primero con Manuel Bernales y luego con Ricardo Vázquez. Manolo. Mira, brevemente, yo quiero decir que a pesar de mi edad, que soy mayor que ustedes, la experiencia que ustedes tienen en estos temas probablemente es mayor que la mía. De tal manera que con mucho respeto voy a circunscribirme a ciertos aspectos que son de importancia, para luego entrar ya en el relleno mismo de la materia. Primero, este es un asunto que no solamente se da en Lima, sino que, repitiendo el término que tú has empleado, ha desbordado la institucionalidad nacional. Y ha habido antes otros desbordamientos. En los años 80, José Matos Mar habló de la crisis del Estado y el desbordamiento popular. Bueno, ese proceso de crisis del Estado y el desbordamiento popular ha alcanzado cotas, niveles y dimensiones enormes en lo cuantitativo y cada vez más complejas. Segundo lugar, este es un asunto que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Autoritarismo, democracia, izquierda y derecha, todo está contaminado, todo está desbordado. En tercer lugar, el mundo se ha convertido en un pañuelo, hay mucha vinculación, de tal manera que algunos de estos problemas que enfrentamos, y en particular este que nos convoca hoy día, no es un problema peruano, es un problema transnacional. Andino, está en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en el norte, en el centro de Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en todas partes. Y hay redes que son transnacionales, que han aumentado por la migración, y aprovechando la migración internacional e interna también, consecuente con la primera, y han aprovechado, digo, las redes para penetrar en todos los países y en todas las cosas. En cuarto lugar, no es un asunto solo de la policía, es un asunto de la fiscalía. Bueno, obviamente en primer lugar es un asunto de la sociedad. ¿Cuánto aceptamos eso? ¿En qué medida somos pasivos? ¿En qué medida somos activos? Los ciudadanos, la sociedad, eso que llaman sociedad civil, que para mí es simplemente la sociedad, porque con ese criterio se tendría que hablar de sociedad religiosa, sociedad militar, y entonces entramos en una cuestión de terminologías.
Y esto tiene que ver también con problemas que afectan no solamente a la policía, a la fiscalía, al poder judicial, sino también a las Fuerzas Armadas. Cuarto punto A, 4A. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, yo no sé si es igual en la Marina o en la Fuerza Aérea, pero en el Ejército, y no voy a citar los casos para que no puedan hacer deducciones e identificar mi fuente, los soldados que entran por voluntad o que son sorteados para entrar al servicio militar tienen que comprar sus cosas dentro de los batallones a los cuales son asignados. No lo más grave, Manolo. Ayer me decían de que cuando se planteó sacar el ejército de las calles, me dijeron, pero no hay tropa, me dijeron. O sea, no hay tropa, o sea, es escasa la tropa, ¿no? Y tienen que el ejército hacer una serie de propuestas para captar, ¿no es cierto?, tropa, ¿no? Y me dice, pero si no tienen tropa, ¿cómo van a sacar al ejército? Y yo me quedé sorprendido con esa información, ¿no? El tema que tú estás mencionando, ¿no? Correcto. Eso mismo ocurre en la Policía Nacional, ya ocurría antes en la época de las guardias, de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana y de la Policía de Investigaciones, pero en menor grado. Hoy día eso sigue ocurriendo. Entonces, la primera conclusión que yo digo es que el Estado, para que tenga funcionarios probos y efectivos, tanto voluntarios como por conscripción u otras formas de acceso por concurso, tienen que ser funcionarios pagados por el Estado, porque si no es así, si el Estado además no les da los medios para actuar, se deja abierta una gigantesca puerta, uno, a la corrupción interna, que ya eso se sabe, yo lo sé desde los años 70 y 80, lo conozco, y aquí en el Perú y también en el extranjero. Y por último, para no alargarme y darle la palabra, es que hay otra cuestión. Tenemos que mirar esto con un sentido comparativo. Si pensamos que solamente se va a solucionar el Perú con los criterios de Lima, que tiene otra densidad de población, otras características de población, versus, por ejemplo, Puno, Iquitos o Tumbes, estamos equivocados. Y en segundo lugar, si no miramos por comparación fenómenos parecidos en el extranjero, vamos a estar inventando la rueda. Aquí me quedo por el momento. Ok, muy bien. Vamos con la intervención entonces de Ricardo Vázquez. Gracias Fran, gracias Manolo. Yo tengo una visión tal vez menos paciente que la de Manolo. Es cierto que el mundo es un pañuelo, es cierto que hay una transnacionalización del crimen, es cierto que hay una extensión territorial de las bandas regionales, y es cierto que hay estados que las dejan entrar, es cierto que hay estados que tienen una incapacidad al nivel del ridículo. Desgraciadamente uno de ellos está expresado en nuestro ministro del Interior. Si nuestro ministro del Interior, frente a una situación que no es nueva, que tiene por lo menos una expresión de 4 o 5 años y que atravesó el COVID antes y después, viene a decir que como respuesta creará un grupo operativo de respuesta contra la extorsión, el famoso GOREX, y dice que ese grupo de trabajo tendrá 100 efectivos asignados a esa función. Y que no es que no haya existido, cito para Leo, no es que no haya existido policía encargada de investigar las extorsiones, sino que estaban dentro de un conglomerado de la Dirección de Investigación de Secuestros, Extorsión y otros tipos de delitos. Los hemos extraído de ahí para convertirlo en una unidad especializada. O sea, para combatir el delito tienen que estar juntitos. Si no están juntitos, no funcionan. La verdad que esa es una explicación ridícula. Y es una explicación que está al nivel de un ministro del Interior que está en el puesto 30 en la última encuesta del Poder, es decir, que nadie le hace caso y que está ahí para cumplir una función que es muy diferente a la de proteger a la ciudadanía, protegernos a todos. Esa es desgraciadamente la primera constatación que puede fluir de esta situación. Tenemos una capacidad de poder enfrentar el problema con una incapacidad institucional de poder diseñar una alternativa frente
al negocio del crimen organizado, porque el crimen organizado es un negocio, es una forma empresarial de atacar a otros negocios y atacarla facilitando su función, porque el Estado está retraído, no solo por la ausencia de policías en la calle, sino también por la ausencia de incorporación a la legalidad de los transportistas. Por ejemplo, en el caso de los transportistas, uno de los más afectados, en el sentido de que tienen, por ejemplo, los taxis colectivos tienen 4 años con una ley que no se aplica por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para formalizarlos. Las boticas, las bodegas, etcétera, los pequeños negocios no están cubiertos dentro de la ley ni incorporados a la legalidad. Están extendidos en el territorio de una manera tal que es fácil poder llegar a ellos, amenazarlos y extorsionarlos sin que haya ninguna presencia del Estado, ninguna cercanía del Estado y, lo que es peor, ninguna confianza de la ciudadanía respecto a que van a solucionar algún problema. Según una encuesta que publicaba Gestión hace un año y medio, el 52% de la población tenía nada o muy poca confianza en que la policía iba a hacer algo frente a una denuncia. Ese es el marco en el que estamos. Muy bien, a propósito del tema que ya se ha planteado, de la propuesta del ministro del Interior de creación de este grupo operativo de 100 policías, vamos a una cuestión práctica de propuestas. O sea, no, a veces uno no necesita ser un especialista, ¿no es cierto?, en materia de seguridad, sino apelemos al sentido común. Si yo quiero enfrentar a la delincuencia a nivel nacional, como la que propone el señor ministro del Interior, pues está bien, creo 25 grupos operativos y de inteligencia, ¿no? Mínimo 20 personas, mínimo 20 personas por grupo, si es que realmente se quiere enfrentar decididamente, ¿no? Y además dotarlos de equipamiento, porque para hacer este tipo de trabajo se requiere recursos, presupuesto, ¿no? No puedes crear y no tienen pues los recursos necesarios para una efectiva labor. O sea, personal capacitado y recursos son los aspectos indispensables para que puedan cumplir una labor. Pero además, otro elemento de estos grupos operativos, que no estén en relación con las comandancias y las comisarías de los departamentos. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen que operar paralelamente? Porque sabemos que las comisarías en los departamentos y los comandos están, ¿no es cierto?, ligados infiltrados a la corrupción. O sea, reciben, según las denuncias que se han hecho innumerables veces en los medios de comunicación, ha habido un departamento que se ha cambiado todo el personal porque estaban contaminados con la corrupción, recibían cupo, ¿no? Eso no es ninguna novedad, pero si ya lo sabemos, obviamente no puedes mezclar, porque si no la información va a estar disponible, ¿no es cierto?, para la delincuencia organizada. Entonces, hay que cambiar el formato de lo que se va a hacer. Por eso decíamos en un inicio que falta ideas, ¿no?, para enfrentar esta nueva situación. Un dato importante para pasar a la segunda rueda: según el INEI, en el primer trimestre del 2024, la incidencia de secuestros y extorsiones ha crecido 50%. 50%. El porcentaje de personas mayores de 15 años y víctimas de estos delitos ha aumentado de 22,6% en el 2022 hasta llegar al 27% este año. Esos son los datos duros que existen, ¿no?, y que están evidenciando pues que lo que está haciendo el gobierno no es lo adecuado. Entonces veamos en la siguiente rueda el tema del transporte, ¿no? ¿Cómo ven el tema del transporte en el sentido de que
Acá en Lima se hizo el paro, que fue un éxito, hay que decirlo en el sentido de que el 95% del transporte en Lima se paralizó, ¿no? Y eso generó un caos, ¿no?, en la población, que necesitaba movilizarse a su centro de trabajo. Universidades, colegios tuvieron que parar y pasar a las formas virtuales. Esa es la situación. Se ha dicho de que hay una posibilidad que el transporte informal haya asusado, ¿no es cierto?, esta situación para dejar fuera de juego a el transporte formal. No tenemos el dato si es exactamente el problema, pero sí ha dicho. Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿esta situación va a continuar? Porque los transportistas han amenazado a hacer un siguiente paro, si es que no funciona la propuesta del gobierno, ¿no? ¿Y qué va a pasar en los próximos días? ¿No? Que la situación no creo que cambie de un momento a otro. ¿Cuál es tu impresión, Manolo, respecto a este tema? Mira, yo estoy, como dicen la gente joven ahora, los muchachos, utilizando parte de su frase, yo estoy en modo realista, que para algunos es objetivo, es un modo objetivo, realista, y para algunos es una cosa pesimista. Tómenlo como quieran. La pregunta es la siguiente: ¿la corrupción en el Ministerio de Transportes ha descendido o ha aumentado? Te doy un ejemplo. En el mundo de la ATU han cambiado muchos técnicos y funcionarios. Llega otro directivo hace más o menos 3 o 4 meses, saca a unos que estaban ahí, y que conozco a varios de ellos, profesores y alumnos distinguidos en la Universidad de Ingeniería y en otros campos, en procesos de especialización, y pone otra gente que no sabe del asunto. Entonces, esta circulación de ministros, viceministros, directores generales, especialistas, para satisfacer clientelas corruptas, eso no ayuda ni siquiera a las negociaciones. Hace 2 o 3 años, yo por invitación estuve como observador en alguna de las negociaciones que se tenían con los transportistas. Y todos sabíamos, los ahí presentes, que ese asunto no se iba a solucionar, que iba a haber solamente una especie de salida hacia adelante, de fuga hacia adelante, para tener una solución momentánea. En consecuencia, el primer asunto es que la opinión pública, la prensa, los programas exijan transparencia y que haya una presión para detener esta corruptela catastrófica que sigue campeando en transportes y comunicaciones, que viene de muy atrás, no es de ahorita, y por otro lado que también está en otros ministerios. ¿Acaso necesitamos hacer un discurso sobre lo que pasa en el Ministerio del Interior? No es así. Lo último, tiene que ver también con el respeto a los funcionarios públicos, que son los policías, la gente que está en la calle, y a los funcionarios públicos, que también son los soldados que entran a los batallones y a cumplir con su servicio voluntario o no voluntario para el servicio del país. Si esa gente si a esa gente, en el caso de la policía, los rotan para poder facilitar la corrupción en comisarías y en comandos, yo no voy a citar personas, pero yo converso con ellos, y eso se sabe, eso no es ninguna novedad. Y no está solamente en lo que mal llaman el cono norte o el cono sur, está en Miraflores, estoy citando el tipo de nivel social, ¿no? Está en distintos niveles sociales de los distritos de Lima, y mucho peor en provincias, mucho peor, que eso también es antiguo. Ya desde la época, desde los años 80, en Ayacucho había una corrupción muy grande en estas instituciones estatales, ¿no? En la época de la lucha contra el terrorismo y la cuestión del BRAEM y demás. El otro aspecto y el último que quiero comentar para que Ricardo retome la palabra es el siguiente. Mire, en estos días yo he recibido puntos de vista de personas profesionales peruanos, que algunos son de tendencia que algunos llaman de izquierda, otros son tecnócratas, otros son caviares.
así se llaman entre ellos, ¿no? A mí no me gusta utilizar esa tipología. Esa tipología no me gusta, pero nos entendemos, ¿verdad? ¿Qué quiero destacar? Que tienen coincidencia en alguno de estos puntos. Entonces, en vez de estarse peleando, que se unan para trabajar en cosas concretas. Y un principio fundamental, que aquí lo hemos repetido los tres, un principio fundamental es tratar el tema en su complejidad y en su gravedad, lo que requiere una intervención especial, para lo cual arriba se necesita capacidad e integridad que pueda tener entonces influencia sobre los que entren a trabajar por voluntario, o sea, una especie de servicio voluntario dentro de las instituciones para esta especie de comando, o como quieran llamarlo, para un programa especial, así como hay programas contra el terrorismo, como hubo el GEIN, como hubo estas experiencias en otros estados del mundo, se necesita ese programa especializado a nivel nacional con el número, la capacidad y la cualificación indispensable, pero lo más indispensable es que haya integridad y efectividad en los altos mandos, porque ellos son los que deben dar el ejemplo. Si eso no es así, vamos a volver a seguir conversando lo mismo, pero no sé qué piensa Ricardo. Estoy en gran parte de acuerdo contigo, Manolo. Quería romper dos leyendas urbanas. Primero, la de que la inmigración venezolana o colombiana, en segundo lugar, es la causante de esta situación, de la situación de sicariato, de extorsión, etcétera. De acuerdo a datos de gestión, o sea, inconfundibles, no se los puede acusar de tendencias, durante el 2020 al 2023 la presencia peruana ha sido fundamental, la presencia venezolana y colombiana muy marginal. No puedo proyectarlas, los cuadros estadísticos, pero estos cuadros, que son accesibles, no demuestran, al contrario, demuestran lo contrario, demuestran que no hay una presencia del crimen venezolano o colombiano en este desarrollo exacerbado de los porcentajes de este tipo de crimen organizado. Otro tema es que tomando como base el 2017, el incremento es brutal. Del 2017 al 2018 un incremento de 85%, al 2019 118% de incremento, al 2020, año del COVID, 50%, modesto, pero incremento. El 2021, 158% de incremento respecto al año anterior, al año base, y el 2022, 835% respecto al año base 2017. Tenemos una situación que no es nueva, que no se presenta ahora, que está en desarrollo desde hace por lo menos unos 7 años en el pasado. Entonces, estamos, creo, ante un escenario que puede sonar feo definirlo, pero que suena a descomposición del Estado, no de la sociedad. Nuestra sociedad se defiende, crea formas de organización, crea formas de resistencia, de sobrevivencia, pero los recursos, los mecanismos del Estado están entrando en una crisis de descomposición para poder cumplir su tarea. Y como estudiante de Derecho, cuando empecé a estudiar Derecho Constitucional, una de las primeras cosas que se nos enseñaban es que el Estado, desde los griegos, desde los babilonios, se organiza para defenderse de agresiones. Este Estado no está sirviendo para esa función que tiene 5.000 años de antigüedad. No está sirviendo para defender a sus miembros, a sus súbditos, de estas agresiones a sus derechos. Entonces, solo para acabar, este tema tiene que ver con, también creo, con prevenirnos de un riesgo. Si nosotros estamos pensando en que hay una situación de crisis, de descomposición, estamos devorados por el crimen,
también estamos creando la idea de que aquí tiene que venir un salvador, tiene que venir alguien que resuelva las cosas a patadas, con tanques en la puerta del Congreso, con un cierre de la institucionalidad, o de otra manera, con una mano dura, una mano militar. ¿Por qué se habla de sacar a las tropas a la calle cada vez? Porque en el imaginario popular hay una vinculación entre las reacciones militares y el orden. Bueno, pues hay alguien que está también intentando aprovechar esta situación para generar una idea de que necesitamos mano dura, que necesitamos un orden y que necesitamos entonces alguien que nos retorne a esa situación de orden. Cuidado con ese discurso que también se filtra y que a mí me preocupa desde el hecho de que los medios de comunicación se preocupan de relevar este exacerbamiento de las situaciones de violencia que están creándose en la calle, que existen, pero la respuesta no es mostrar cada robo y cada extorsión. La respuesta es también, junto con eso, exigir al Estado a que cumpla la función básica que debe tener, que es investigar, que es seguir, hacer inteligencia de fuente abierta. No necesitamos, como decía también un exministro de Defensa ayer en Canal 7, que necesitamos crear un aparato especial para que empiece a hacer inteligencia. No, fuente abierta, lo que está, lo que existe, lo que se ve. Pero esa inteligencia no se está haciendo tampoco. Nivel básico de atención de investigación criminal. Bueno, lo dejo ahí. Bien, vayamos a... ¿Me permite? Sí, cómo no, Manolo, dale. A mí me gustaría matizar esto que has dicho en los siguientes términos. Uno, esta cuestión de apelar a las Fuerzas Armadas no solamente se está dando acá, se da en México, se ha militarizado todo, se da en Nicaragua, se está dando en Honduras, se da en Venezuela, en Cuba, por supuesto, no qué decir, es una sociedad militarizada, controlada absolutamente por el partido y el Estado y los operativos de inteligencia. Se da en Chile, se está dando en Chile. Entonces, lo que ocurre es que en lo que llamamos Estado hay una fuerza que son las Fuerzas Armadas, o en singular la Fuerza Armada, con distintos institutos, que es requerida para resolver problemas por unos y otros, por angas o por mangas. Entonces, no es únicamente aquí en el Perú eso, y sí debemos precavernos, porque eso significa poner a la Fuerza Armada como si fuera policía, lo cual es muy grave. Lo que sí puede hacer es que, como tú bien has dicho, el sistema de inteligencia nacional, si existiera bien y no corrompido como se ha corrompido a lo largo de estos últimos 10, 12 o 15 años, y no solamente desde el año pasado, ese sistema integra la inteligencia que producen inteligencia inmediata, mediata y prospectiva de distintas fuentes, las integra para distintos fines, pero no convierte para esa función al ejército o al servicio diplomático, no lo convierte en policía. Eso hay que tenerlo muy claro, y coincido. Y el otro tema que me preocupa, porque es el avivamiento de esta falsa solución que tienen muchos órganos de prensa y muchas redes, hay que decirlo, a lo que se ha referido Ricardo. O sea, de hacer creer a la gente de que la solución va por ahí, por tener un Salvador Bukele, para decirlo con toda claridad. ¿Correcto? Ahí están echándole incienso a Bukele. Y bueno, Bukele funciona para El Salvador, pero no sé si eso va a funcionar en Venezuela, el ejemplo en Chile, o en la Argentina, o en el Brasil. No es así. Es más que un simplismo, es peor que un simplismo, es una cosa simplona. Y el último elemento en el que sí, como sociólogo, debo decir, o como politólogo, debo decir que el Estado nace de la sociedad y hay una causación circular acumulativa. El Estado corrupto corrompe a la sociedad. Sociedad que empieza a corromperse también corrompe al Estado. Entonces, no quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que dice Ricardo, solamente quiero recordar que hay también una fuente que la hemos estudiado en historia, en antropología,
hasta en la literatura, sobre estos problemas de la pérdida de valores, de la cohesión y de la institucionalidad de la sociedad en sus distintos campos, la educación, la religión, la economía, el derecho también, ¿no? Eso solamente quería decir para tratar de ver esos otros campos e insistir en consecuencia que hay que actuar en la sociedad para que la sociedad responda de una manera crítica, firme, constante, y de la integridad, especialización y capacidad ejecutiva que haya en el sistema estatal para poder afrontar esto policialmente, no militarmente, que ese es un enfoque grave, ¿no? Así es. Claro. Ahora, a tocar el tema de Bukele, ¿no es cierto? Hay que decirlo, ¿no? En Salvador, el tema de la delincuencia y la política de Bukele funcionó, ¿no? Se puede decir que hubo problemas de derechos humanos. Sí, pues hay, ¿no es cierto? Nadie lo niega. Pero funcionó. O sea, el índice de delincuencia y de todos los delitos que se producían bajó pues casi a cero, ¿no? O sea, ha funcionado. Y eso obviamente le ha valido a Bukele una gran aceptación en la población que se expresa en el voto, pues, ¿no? En las recientes elecciones. Y es parecido en el caso de Ortega en Nicaragua, con otras formas, pero es muy parecido internamente. Pero en el caso de Salvador era fácil, ¿no? Identificable a las pandillas, ¿no? Tenían marca, tenían logo, ¿no es cierto? Entonces todos aquellos tenían su marca y su logo para adentro, pues, ¿no? Así de sencillo, y funcionó. El problema es que acá en nuestro país no hay marca, no hay logo, ¿no es cierto? ¿No? Como eran las pandillas en El Salvador. O sea, no son ubicables fácilmente para hacer grandes redadas como se hizo en El Salvador, ¿no? Y capturar, ¿no es cierto? Y bloquear toda posibilidad de acción. Eso, en El Salvador eran hijos de la guerra. Claro. Identificados como tales. Claro, o sea. Y de las pandillas de Los Ángeles y de Nueva York. Se formaron en Estados Unidos, la nombra Salvatrucho, sí. Entonces, eso no. Es otra realidad, como tú has señalado, Manolo. En ese sentido. No es aplicable este sistema en el Perú por esa razón, ¿no es cierto? Ahora bien. Permíteme una cosita chiquitita. Claro. Lo mismo que tampoco se pueden generalizar. Tú has usado una frase que se usa mucho en Lima, pero no se usa en Arequipa, en Puno, en Moquegua, en Iquitos o en Tumbes, leyendas urbanas. Esa es una tipología básicamente limeña que tú estás citando bien de la prensa. La situación en Loreto o en Tumbes es muy diferente y ahí están metidos en estos gravísimos delitos tanto nacionales como extranjeros que vienen de Colombia, y eso hay que tenerlo muy claro, no se puede generalizar. Uno de los factores claves está en responder a la siguiente pregunta: ¿quiénes están más controlados, los nacionales o los migrantes? A partir de ahí tenemos la respuesta, una de las respuestas, un factor importante, porque no es lo mismo tener 500,000 no documentados y no servidos por los servicios del Estado que tener a 20,000 nada más y que el resto sean todos nacionales. Ahí hay una diferencia demográfica, el perfil demográfico de las potencialidades y de los actos delictivos que es necesario tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, está demostrado por la práctica y la experiencia, ¿no?, que los estados de emergencia no funcionan, que sacar el decreto de las calles tampoco funciona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa? El tema legal, ¿no es cierto? De ahí, ¿no?, de que se plantea como solución, ¿no?, sacar esta ley del terrorismo urbano como la solución legal para enfrentar esta acción. ¿Cómo ven ustedes ese tema? O tampoco habría que tomarlo como la gran solución y habría que descartarlo, que no va a ser la solución, que el Congreso el jueves 3 apruebe esta norma. Ricardo. Sí, tienes razón. Es un recurso que se ha utilizado en otros países. El incremento de penas en Colombia, en El Salvador incluso. Sin embargo, la pena nada más no es la única solución.
es una parte de la solución, porque la otra tiene que ver con, por ejemplo, con varias cosas, pero por ejemplo, la capacidad de un sistema judicial para procesar y castigar. Y hemos visto que desgraciadamente el sistema judicial hace agua, hablo de Poder Judicial y Ministerio Público, tiene serias dificultades, y tiene serias dificultades también la conexión entre policía y Poder Judicial, es decir, quien investiga, consigue las pruebas, las entrega, ¿no es cierto? Y quien las procesa, quien las recoge del campo y quien las pasa para poder sustentar una sanción. O sea, eso es un problema. Un segundo problema es la presencia del Estado. Es decir, seguimos teniendo un modelo de policía de 1920, en el cual hay una comisaría, ¿no es cierto? Y la extensión, por ejemplo, que se logró durante la guerra contra Sendero, es decir, comités de autodefensa, participación social en la protección territorial, etcétera, desapareció. Ya no era útil para los fines actuales, demasiado poder a la sociedad. Eso es lo que pensaron. Entonces, ese es un elemento que forma parte de una nueva manera de entender el problema de lucha contra la delincuencia. Eso necesita remodelarse. Necesita remodelarse también una relación sociedad-estado, en la cual la sociedad no tenga que salir a las calles a bloquear las pistas y desesperadamente hasta quemar carros para que le hagan caso. O sea, es imposible poder tener tal cierrapuertas entre Estado y sociedad, en la cual no se comunican, no se hablan. Y eso significa fundamentalmente un Estado sobre una base política de representación real. Es decir, hoy no tenemos un gobierno que represente a nadie y no tenemos tampoco un Congreso que represente a nadie, o sea que no tenemos una dirección política del Estado que representa a nadie y que permite una empatía, un diálogo, etc. Tenemos una presidenta que sale vestida de blanco a soltar un discurso frente a cascos de policías. Esa es nuestra condición como Estado y como sociedad. Ese es el problema. O gran parte del problema. Y yo pienso que sí, efectivamente es gran parte del problema, y yo difiero en una cosa: no es que no represente a nadie, digámoslo con claridad, representa a muchos corruptos en el Ejecutivo, en el Legislativo, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la prensa, en muchos sitios. Ese es nuestro grave problema, pero no es 100%. Entonces, yo coincido con lo que ustedes están diciendo. Yo le llamé un programa, ¿no? Para no darle nombres, un programa que es parecido a lo que se hizo en el GEIN, parecido a lo que acaba de recordarnos Ricardo, que no lo voy a repetir. Yo creo que por ahí está el principio de solución, y no esperar que la solución venga por el cambio de gobierno, con adelanto, elecciones, con vacancia o sin vacancia. ¿Cuántos partidos, entre comillas, inscritos hay en la legalidad? Tú lo sabes mejor que yo. Hay como 35, no sé si haya cambiado esa cifra. 35, que haya menos, y hay gente que rota entre partidos y se ve en la televisión. ¿Dónde estuvo fulano de tal que está metido en tal corrupción? Ah, estuvo en Somos no sé cuántos. ¿Y dónde está ahora? En Avanza no sé cuántos. Como ya la fecha para participar en las elecciones regionales y municipales vence la primera semana de octubre, fecha límite, lo que quieren ser candidatos, pues acaba de salir la información que en esta última semana, ¿no?, ha habido cambio de camisetas velozmente de muchos políticos que actualmente están en cargos de elección popular. Bueno, eso está ocurriendo también en Argentina, por si acaso ocurre también en Chile, pero acá tiene un exponencial que le ganamos a cualquier otro lugar. En consecuencia, hay que tener una vigilancia social muy importante, responsable, muy grande, así como tratamos de hacerlo, y creo que modestamente lo hacemos de estas tribunas y desde Red de Comunicación Regional y otras, ¿no? Y en segundo lugar, tratar de algunas fórmulas que funcionen, pero no se puede tener, digamos, una solución total en el supuesto de que algunas cosas van a cambiar, sino que hay que buscar la solución en las condiciones en que estamos, porque la corrupción en la policía o en el Estado no es pues 100% total, sino que hay, y conocemos nosotros, no vamos a decir nombres, ¿no? Hay gente proba, hay gente honesta, y la sociedad debe apoyar a esas personas, a esas instituciones, para tener
verdaderas salidas graduales y progresivas, con algunas medidas de emergencia que pasan por lograr alguna legislación especial. Ese es un tema que yo todavía no he buceado, entonces ahí me detengo. Claro, además, como bien lo ha señalado Ricardo, hay grandes responsables de por qué este fracaso, ¿no?, que se ha producido frente a la criminalidad organizada, ¿no? No solamente es el Ejecutivo, ¿no?, con su ministro del Interior, también es el Congreso, uh-huh. Porque el Congreso, como todos sabemos, ha sacado un conjunto de normas que algunos han dicho que son pro criminalidad, ¿no? Acaba de pronunciarse esta semana sobre esta grave situación que vive el país los gremios empresariales. Han sacado su comunicado, la CONFIED, la Sociedad Nacional de Industrias, COMEX, todos los gremios empresariales se han unido y han sacado un comunicado donde, ¿qué es lo que piden? Que se derogue esta famosa ley, ¿no?, que ha salido a favor del crimen organizado, ¿no? Lo dicen, ¿no? Y el Congreso, ¿no? Y lo dicen incluso personas de gremios que han estado complicados. Estoy citando una evidencia periodística en el famoso Club de la Construcción, pero no importa. El asunto es que haya soluciones. Así es. Aunque el costo sea algún costo, pero es importante tener soluciones, porque no hay ninguna solucionática perfecta, por así decirlo. No existe. Bueno, pero hay que empezar a moverse, ¿no? Ya estamos al fin del programa, nos ganó el tiempo, ¿no es cierto? Y ya hemos visto que también por la vía legal no parece ser la gran solución. Algunos especialistas en derecho penal han señalado que ya todo está normado. El problema es que no se aplica la norma, ¿no?, como debería ser. Y me decían ayer una persona que está muy empapada en estos temas de criminalidad, de que los extorsionadores llaman a los fiscales y jueces y le dicen, bueno, si no das una sentencia a favor de tal grupo delincuente que está en tu juzgado, pues le vamos a meter un tiro a tu nieta. Bueno, así me lo dijo. Bueno, a mí me pasó eso hace varios años, o sea, cuando vino mi hijo menor, y ahí la policía actuó bien y yo no seguí ninguna ruta especial, sino con la policía, frente a esa amenaza de muerte, lo puedo decir. Y por eso digo que hay gente honrada y gente capaz, pues. Y entonces el juez lo que hace es darle libertad, ¿no?, por pruebas insuficientes, ¿no? Esto es gravísimo, gravísimo. O sea, la escalada de la delincuencia ya pues está también en el nivel judicial y obviamente los graves problemas que se van a desarrollar cada vez van a empeorar. Muy bien. La extorsión a los jueces. Así es. Muy bien, entonces ya nos ganó el tiempo, les agradecemos a toda la audiencia, a nuestro panel central que hoy día hemos conversado, se han planteado algunas pistas, algunas alternativas y también hemos visto la naturaleza de la grave situación que estamos enfrentando el país, ¿no?, y que requiere obviamente cambios importantes en las estrategias de lucha contra la criminalidad y también en las formas de operación para enfrentar esta grave situación. Amigos, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en Perú 2030 por RCR, la red que comunica y une al Perú. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.